Muchas gracias, Rosario, y gracias a todos por venir. Este ha sido un proyecto que hemos planeado por mucho tiempo, esta colaboración entre el Foro de Aguas Binacionales y la Asociación Internacional de Leyes Hídricas, hablar sobre la conexión entre las aguas. El manejo de las aguas que están interconectadas sabemos que es una realidad, pero que muchas partes del mundo ignoran esta realidad o tienen unas ilusiones o piensan que no hay una conexión real entre el manejo de estos elementos. Así que estamos muy felices de estar aquí con el foro para manejar este primer evento en una serie. Vamos a tener otro sobre las aguas interconectadas a nivel transfronterizo y eso va a suceder en diciembre. Les vamos a dar más información más tarde y también esperamos tener algún tipo de reporte de políticas en estos webinars para poder tener el registro de sus comentarios, de lo que nos digan nuestros ponentes. Estamos muy interesados en saber sus experiencias. Vamos a tener una sesión de preguntas al final para también poder recibir sus experiencias. Y como mencionó Rosario, por favor, asegúrense de elegir su idioma preferido, ya sea inglés o español, ya que estaremos hablando en ambos idiomas, para que puedan escuchar el idioma que prefieren. Yo creo que eso sería todo por mi parte. Ahora regreso el micrófono a Rosario. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a todos los que están entrando. Vamos a darles un poco de información de la segunda parte de este evento que aparecerá en diciembre. Pero por ahora vamos a comenzar con la presentación de nuestro coffee break del día de hoy. Nuestro tema es realidades e ilusiones hidrológicas a nivel doméstico, regulando las aguas interconectadas, superficiales y subterráneas. Y como ven por el título, vamos a tratar temas e ilusiones muy complicadas el día de hoy. Entre nuestras ciencias interdisciplinarias, nuestras áreas, entre política, leyes, ciencia, física, ciencias sociales. La pregunta es cómo podemos combinar todas esas áreas y ayudarnos entre nosotros. Voy a presentar a nuestro moderador. Antes quiero agradecer a la Asociación Internacional de Leyes Hídricas y también a nuestros patrocinadores, el North American Development Bank, Texas Water Resources Institute, Texas Commissions on Environmental Quality, California Institute for Water Resources y Water Resources Research Center. Muchas gracias por su ayuda para manejar este evento, para poder combinar la ciencia y las leyes sociales, para llegar a las comunidades en todo el mundo. Voy a presentar a nuestro moderador. Nuestro moderador es Imad Antoine Ibrahim. Es un profesor asistente de Ley y Gobernanza Ambiental en la Universidad de Twente, en Holanda. Ha trabajado en asuntos legales y ambientales a través de Europa, Sudáfrica, la región MENA en Asia Central y China. Tiene un doctorado de leyes de la Escuela de Estudios Avanzados Sant'Anna en Pisa, Italia.
Muchas gracias, Imad, y te doy el micrófono para que presentes a nuestros ponentes. Muchas gracias. Antes de empezar con nuestro tema, me gustaría presentar a nuestros 4 ponentes. El primero es el doctor Paul Stanton Keevil. Es parte del Consejo Ejecutivo y un profesor en la Escuela de Leyes Golden Gate University. También funge como profesor visitante en la Escuela de Leyes de Berkeley's Boalt Hall. Es un experto en leyes hídricas y de recursos naturales y tiene muchas publicaciones como los libros Rivertown. Es parte del Consejo Ejecutivo de la Asociación Internacional de Ley Hídrica en North Berkeley, California. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. También tenemos a la doctora Heping Dang, que es una profesora asistente que especializa en leyes internacionales de la Escuela de Humanidades y Ciencia Social. Se especializa también en derechos humanos y conflictos ambientales en la División de Estudios Globales en la misma universidad. Tiene una licenciatura y maestría de leyes en la Universidad de Beijing y un doctorado de la Universidad Nacional de Irlanda. Su experiencia incluye un puesto como investigadora senior en la Universidad de Hong Kong y de Derechos Humanos en Europa, China. También tenemos a Carmen Julia Navarro, una profesora asociada en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es líder del Departamento de Sectorización Hidráulica de la Junta Municipal del Agua y Saneamiento de Chihuahua y funge como presidenta de la IAH de México. Tiene una licenciatura en Ingeniería Civil, una maestría en Ingeniería de Recursos Hídricos y un doctorado en Ciencia Material. Con una gran experiencia en gobierno, academia y consultoría, ha contribuido a varios proyectos y publicaciones del manejo sustentable del agua. Y nuestro último ponente con nosotros es la doctora Robin Stein. Es directora de la consultoría Butcher Stein. Es consejera y directora. Se especializa en leyes ambientales, hídricas y socioeconómicas. Tiene amplio conocimiento asesorando gobiernos y organizaciones internacionales. También ayudó en la creación de la Ley Nacional de Agua de Sudáfrica. Tiene una maestría en leyes de la Escuela de Economía de Londres y ha tenido varios puestos de asesoría y academia y ha contribuido a la creación de leyes y políticas. Bueno, ahora que ya tenemos a nuestros ponentes, vamos a comenzar. Nuestro tema son las realidades y las ilusiones hidrológicas. Primero tenemos que saber cuál es nuestra realidad. Hay que saber la realidad de agua superficial y subterránea, que será explicada por el doctor Paul Stanton. Y les voy a compartir la pantalla. Paul, te damos el micrófono. Gracias a todos. Como lo hemos mencionado ya, nuestro tema son las realidades y las ilusiones hidrológicas. Y yo creo que la mejor forma de comenzar es tener una imagen de nuestras realidades hidrológicas, porque usamos el término aguas interconectadas para hablar sobre la relación entre las aguas superficiales y subterráneas. Y yo creo que este tema o esta pregunta lo que causa más problema es poder entender cómo se relacionan estas aguas. Son flujos que son superficiales y flujos que son subterráneos. Si ven esta imagen, ven, digamos, si tenemos un agua superficial como un río y también tienen agua subterránea justo al lado, lo que es muy importante es la elevación. Si tenemos un terreno un poco más plano, donde tienes un agua superficial y aguas subterráneas con una elevación muy baja,
Eso es lo que se llama una reducción de caudal o un caudal que se reduce. Es un caudal que no está atrapado en concreto, por ejemplo, sigue perdiendo agua y sigue perdiendo agua porque va hacia las aguas subterráneas. La parte que suele causar más problema es el momento en el que un caudal tiene restauración o gana más flujo, donde partes del agua subterránea van hacia una elevación que es todavía más arriba del agua superficial y ese flujo se conecta a las aguas superficiales. La parte problemática es que cuando estás en contacto con estas aguas subterráneas, también tienes una reducción de caudal que está coleccionando el agua, que la está guardando. La idea es mantenerla en una reducción de caudal. El intentar cambiar uno con el otro puede tener un gran impacto al momento de conectar los diferentes flujos del agua, sobre todo al momento de guardar o tener una reducción. La parte que habla de ilusiones hidrológicas, por ejemplo, en los Estados Unidos, no tenemos leyes para el manejo de aguas subterráneas. Tenemos leyes de la calidad del agua, pero no cómo utilizarla. Así que lidiamos esto en cada estado. Y en California, por ejemplo, tenemos diferentes leyes y órdenes. Tratamos las aguas superficiales y subterráneas como dos elementos diferentes. Y tenemos entidades para manejarlas. Y de ahí es de donde viene una ilusión hidrológica, porque los tomamos como objetos separados, pero realmente están interconectadas. Tenemos políticas y leyes que ignoran esa conexión entre los flujos. Y por ahora solo quería darles esta imagen, esta introducción del uso de esos términos, de esas frases, entre las diferencias de ambos flujos. Vemos la realidad, conocemos la ciencia, sabemos lo que sucede bajo la tierra. Pero ¿por qué los abogados no lo entienden? ¿Por qué el gobierno no lo entiende? Si tenemos a todos estos expertos en el mundo, si tenemos estas conexiones, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no entendemos el mensaje? Y le pregunto esto a Paul y a Hepping por su experiencia en Estados Unidos y en China. Parece como si estuvieras atacando a los abogados, pero no lo voy a tomar personal. Es una buena pregunta y no hay una respuesta muy buena. Al menos de mi experiencia en California, es más como una inercia histórica. Vamos al inicio de los 80s, tal vez, donde comenzamos con la creación de organizaciones para el manejo de estas aguas, donde no entendíamos estas interacciones. Y la idea era, no tenemos una buena manera de conocer todas estas conexiones de forma inteligente, por lo que creamos un sistema muy simple. Sabemos que hay agua arriba de la superficie y debajo de la superficie. La segunda respuesta también es poco satisfactoria. La ley principal de aguas subterráneas es que no había leyes. No se regulaba porque no sabemos dónde está y no sabemos cómo hacerlo. Así que solo vamos a enfocarnos
en crear un programa para el manejo de aguas superficiales. Simplemente no se buscaba regularla. Y ese ha sido un gran problema para nuestras cuencas. Y las personas simplemente se acostumbran a no regular las aguas subterráneas. Así que ahora el cambio a intentar regularla o tener en cuenta la conexión entre ellas normalmente se enfoca en esta conexión y hay muchas personas que prefieren ignorarla. Creo que en Nuevo México, en Texas, han tenido un poco más de progreso y también han mostrado una buena imagen de cómo no regular las aguas subterráneas. Y si quieren un ejemplo, vengan a California y les mostramos cómo no hacerlo. Pero creo que esa sería mi respuesta. Tal vez hay otro punto de vista en China. Heping, ¿nos puedes decir la situación? No creo que no se pueda entender. Simplemente no dan el espacio para regular o manejar las aguas subterráneas. El manejo se enfocaba con expertos de otros lugares. Simplemente no se hacía dentro de China. Basándonos en estas observaciones, la siguiente pregunta es, ¿los abogados, el gobierno debería tener algo de experiencia, ya sea en geología, en hidrología, para poder manejar esta conexión? Me gustaría preguntar a Carmen primero y con su experiencia en el lado de México. Sí, la realidad es que es complicado que los abogados tengan un conocimiento mayor sobre el tema de hidrología, de hidrogeología. Sin embargo, es conveniente que ellos tengan un equipo que les muestre o les explique las condiciones del ciclo, de la conexión del ciclo hidrológico, ¿no? De la fase superficial y subterránea. Y además, creo que si bien el abogado como experto en leyes puede entender de forma básica estas interrelaciones, creo que debe de asirse de personas que tengan esta expertise y le ayuden y le apoyen para entender esta interacción. Muchas gracias, Carmen. No sé si en el lado de Sudáfrica tengamos un aspecto también diferente. Y yo creo que sí, es un poco diferente. Cuando escucho las preguntas, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los abogados no tienen esta experiencia, este conocimiento? O como en Asia, donde estos temas no tienen un lugar. Pero en el lado de Sudáfrica, en el campo legal, por ejemplo, aunque el tema es que el agua, no importa en dónde esté, en cualquier parte del ciclo, es un recurso que está para todos. La ley de agua, la ley nacional del agua, gobierna o regula el manejo de todos estos recursos. Y especifica que el agua, tanto superficial como subterránea, están completamente conectadas y no pueden separarse a ningún nivel.
Y yo creo que un punto de vista integrado para revisar las políticas, para determinar estrategias para el manejo de estos recursos hídricos, es necesario buscar una manera de que estos abogados tengan un equipo de científicos, de ingenieros. Creo que esa sería una excelente solución. En Sudáfrica vemos que tenemos unos cuantos ejemplos. Ha habido un pequeño choque entre disciplinas para poder revisar el manejo, el mejor manejo de estos recursos. Pero la respuesta corta es sí, ¿por qué no? Vemos las dificultades de tener abogados, parte de este tema. No tendría más sentido si solo se lo dejamos a los expertos. Tenemos las experiencias en China, tenemos la experiencia en Sudáfrica, tenemos también los abogados en México. Me da algo de curiosidad en la experiencia china. ¿Cuáles son las experiencias cuando las leyes no se crean con abogados? Creo que la mentalidad principal es que lo ven solamente como un trabajo de los ingenieros o que son parte del campo de ciencias naturales. Creo que lo que necesitamos hacer es incluirlos. Aunque la extracción de agua se permite en China, alguien tiene el permiso para utilizar esta máquina para extraer la cantidad necesaria, también se toma como derechos de propiedad o los derechos que una persona tiene al momento de extraer esta agua. Mi sugerencia es que sería agregar un registro legal al sistema actual. En el que muchas veces los abogados o el gobierno piensa que este tratado, este modelo, a ti no te incluye. ¿Creen que es necesario combinar las historias, las experiencias? Estás en silencio. Ah. No sé si es específico a los Estados Unidos. Creo que en el suroeste tenemos un problema de ilusiones hidrológicas, pero no estoy muy seguro de qué tan importante es pensar en si el control lo deberían tener los abogados o los científicos. Yo creo que debería haber leyes. Yo creo que debería haber leyes e instituciones para regular el manejo. Y sobre quién participa en esa gobernanza y quién participa en crear esas reglas. Los abogados pueden participar, ellos participan en todos estos movimientos. No sé si es necesario crear un abogados contra científicos. Yo creo que es más importante pensar en si hay diferentes maneras para crear un mejor manejo de enfrentar nuestras realidades hidrológicas. Yo creo que eso es más complicado, es más confuso. Parece, en lugar de parecer más directo, yo creo que en lugar de crear esta pelea innecesaria, también lo que me gustaría agregar en defensa de los abogados es que cualquier tipo de ley está fuera de la experiencia de los abogados.
Las leyes cubren una gran cantidad de temas. Yo creo que los abogados deberían mantenerse en el área legal y no meterse tanto en el área práctica, porque todas las leyes agregan o involucran también, por ejemplo, a la salud pública, a expertos que van más allá de las leyes. Ahora que sabemos que necesitamos tanto los abogados como los científicos, la siguiente pregunta es, ¿y ahora cómo continuamos? ¿Cómo enfrentamos estas ilusiones? ¿Alguna manera? Sería empezar con algo pequeño en los desafíos y las oportunidades en la conexión de estas aguas. ¿Cuáles son los retos específicos que ves cuando el Estado intenta regular las aguas superficiales y subterráneas? Me gustaría preguntarle a Carmen, ¿cuáles son estos retos, sobre todo en México, cuando el Estado intenta regular estas conexiones entre estas diferentes aguas? Bien, el problema en México es que no existe datos o información que pueda ser em, convencida para tanto la parte gubernamental como para los usuarios. Entonces, al no tener confianza con los datos que se establece una regulación, em, pocas veces es exitosa, ¿no? Entonces, la realidad es que la falta de datos y la confianza en ellos es un reto, un desafío importante para la regulación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas. En México, desgraciadamente, la ley de aguas nacionales dice que las únicas personas o la única institución que puede tener estos datos o generar estos datos y con ellos se regule es la Comisión Nacional del Agua, lo cual evita utilizar la información de otros actores. Entonces, esto hace que no haya una confianza porque la institución gubernamental tiene ahorita poco espacio y pocas oportunidades para generar datos y no tiene inversión para ello. Es difícil estar supervisando miles de pozos o miles de usuarios y esto hace que exista un rezago en esta situación de cuantificación de los datos. Entonces, siempre se da de forma reiterada algunos elementos para regularizar las situaciones administrativas y legales de los usuarios, pero siempre están atrás. Es decir, si yo hago ahorita una disponibilidad y la publico como gobierno federal, resulta que hay en cartera mucha información que no se está tomando en cuenta. Entonces, queda como una película que no es del día de hoy, no es presente, es de hace 5, 10, 15 años. De hecho, las publicaciones que hace de forma presente, actualizada, el gobierno federal, tiene información de hace 15 años. Entonces, allí es un reto importante, cómo generar datos para compartir y poder realmente sentarnos a regularizar esta reglamentación. Muchas gracias, Carmen. Robin, ¿nos puedes decir si los desafíos de Sudáfrica son diferentes? Tu micrófono está en silencio. ¿Pueden escucharme? Los desafíos en Sudáfrica no son tan diferentes como en México. Por un lado, tenemos un manejo muy extenso de los datos y del
para recolectar estos datos y la ley le permite al gobierno, a las diferentes organizaciones, permite que esa información sea libre para todo el público. Así que por esa parte tenemos esta ventaja, pero cuando realmente empezamos a ver a estas entidades, tenemos muchos debates sobre cuál es el valor de esta información. Cuando se trata de crear leyes o al momento de manejar u operar. ¿Cuál es el problema? Siempre es un problema de recursos, de dinero, de la disponibilidad de los expertos. A veces es más en emergencias. Así que creo que esa es la posición de Sudáfrica, que realmente no es tan diferente a la de México. Bueno, con estos desafíos en México y Sudáfrica, veo que no hay tanta diferencia. Me pregunto si hay también oportunidades en China para el manejo de estas aguas. Las oportunidades en China tenemos muchas leyes para el manejo de las aguas superficiales, pero vemos que tratamos de utilizar el mismo modelo y solo lo expandimos para las aguas subterráneas. Vemos que el gobierno central tiene los planes sobre qué tanta agua puedes tomar cada año, pero estamos buscando las mismas medidas. Puede poner una cuota en la agua subterránea. Buscamos las mismas medidas. Pero es necesario o interesante ver si realmente pueden utilizarse para el manejo de aguas subterráneas. Vamos de vuelta a Estados Unidos. Creo que la respuesta es sí. Y yo vería el desarrollo en 2014. En California se creó la ley del manejo sustentable del agua, que permite la creación de agencias para el manejo sustentable de aguas subterráneas y pide la preparación de un plan para el manejo de estos recursos. Lo que es muy interesante de esta ley, que a veces la llamamos Sigma, cuando hay diferentes o muchos problemas al momento de utilizar estas aguas subterráneas. Cuando vemos esta organización que realmente está tomando en cuenta que existen muchas desventajas y que realmente las está tomando en cuenta. Y también volvemos a la falta de información y de datos actuales. Esta ley incluía modelos hidrológicos que mostraba la reducción y la restauración del caudal. Esa era una oportunidad para crear este nuevo modelo, para manejar una nueva recolección de datos. También tenemos nuestro dinero o la cantidad de dinero que tenemos o para este recurso. Vemos la cantidad de agua, el presupuesto de agua que tenemos que entra a los acuíferos. Tenemos agua que entra y sale del acuífero, como si fueran pagos.
Y de nuevo volvemos a que es la reducción y la restauración del caudal con la conexión entre ambos flujos. Esta organización encuentra o detecta esta conexión y crea leyes y ayuda con el proceso de recopilación de datos para tomar todos estos pasos en cuenta. Creo que ese es un gran paso adelante porque también trata con lo que comentó Carmen, con la falta de información. No puedes dar los pasos que necesitas para poder atravesar esa. I think I'd be remiss in not picking up something significant Creo que me ha faltado mencionar algo in the National Water Act. de en la Ley Internacional del Agua. Documents as we develop through the years. But the National Water Act La Ley Nacional de Agua, similar a la SIGMA, join the minister, and through the minister then it becomes también agrega al duty of the department ministro to establish what is called a national water resource para crear un documento de las políticas del manejo de los recursos hídricos. policy documents have been developed. Hay dos versiones de este documento. Essentially, data collection and management La recopilación y el manejo de los datos policy documents. It is se menciona en este documento. La toma de decisiones se ve de una parte técnica. location being one of the founding principles of the Uno de los puntos principales es también la reubicación detailed water quality y habla sobre la calidad del agua, el manejo y demás. on for hours on the document. I just want to emphasize Solo quiero hacer este énfasis en lo que es único de este documento, which is replete with technical information que tiene una gran cantidad de información técnica, engineers, scientists, hydrologists, and hecha por ingenieros, científicos, hidrólogos. Habla sobre la importancia de las leyes details of which must be taken into account y sobre los detalles que deben tomarse en cuenta por el ministro o por el departamento gubernamental para crear estas leyes. management agencies which are También para las agencias que se establecen debajo de esta ley o dentro de esta ley. hydrological catchments. Those agencies are also required Esas agencias management strategy también deben crear estas estrategias once they have been approved by the minister y que deben ser aprobadas por el ministerio para poder comenzar con un proceso de aceptación. on whereby a policy document Creo que estas son las diferencias importantes, donde tenemos un documento técnico que acepta la fuerza de las leyes wider water governance y que ayuda a que diferentes organizaciones sigan esta estrategia. Gracias, Robin. Voy a continuar también con eso. Espero que estemos de acuerdo en que tenemos derechos humanos a las aguas subterráneas y superficiales. Este puede ser un punto para entender la conexión. Tal vez sea una manera de tener en cuenta la conexión de ambos recursos. Y preguntó a Hepping. Los derechos humanos al agua no se reconocen en el gobierno de China. El uso doméstico de estas aguas o para el uso de agricultura son una prioridad antes de cualquier otro tipo de uso. Así que no existe una política como tal en China. ¿Qué tal en Sudáfrica? South Africa, the human rights water El derecho humano al agua governed from a constitution se gobierna de una perspectiva de la Constitución under section 27 of
y la sección 27 de la Constitución, el acceso al agua se garantiza como un derecho humano. No es un derecho absoluto. Tiene ciertas limitaciones en que el Estado debe tomar medidas para poder aplicar este derecho. Cuando no hay recursos disponibles, el Estado no puede ser ignorado. La ley de agua también toma en cuenta esta Constitución y tiene una prioridad en la necesidad del agua como un derecho humano. Con las reservas, con las cuencas, vemos la prioridad del acceso al agua para los seres humanos. La reserva es el primer usuario de esta agua y no puede utilizarse en ningún área fuera. Debe mantenerse en el estado para un manejo igual para los usuarios. La Ley Nacional de Agua tiene este efecto con los derechos constitucionales. En el nivel doméstico y con una ley hermana, que es la Ley de Servicios, la Ley Nacional del Agua se enfoca en las aguas dulces y en las aguas subterráneas. Además del derecho humano para el agua, hay diferentes elementos que se toman en cuenta, como el origen, la cultura. Y quiero preguntarle esto a Paul y a Carmen. ¿Creen que alguno de estos factores o algún otro factor tiene un papel importante en crear estas ilusiones o son una manera de resolverlo? Paul, ¿qué opinas de esto? Creo que sí tienen un papel como parte de estas ilusiones. Pero de hecho me gustaría hablar un poco de la pregunta anterior, el derecho al agua. En California, una de las limitaciones para este concepto es que se enfoca en el consumo, mover el agua para tomarla, para saneamiento. Todo es uso del agua, todo es tomar el agua del caudal. En California hay modelos para comenzar con la toma de esta agua para diferentes usos. Tenemos diferentes caudales en California en donde el acceso a las aguas subterráneas hace que para el verano ya no tengamos agua. Simplemente el agua desaparece por completo. Tenemos un río, el río llamado Scott, que es uno de los más afectados. El problema es que había muchas especies de peces que ahora están en peligro. Cuando el agua desapareció, tuvo un terrible impacto en estas especies de peces. Hablas también sobre problemas culturales. Hablamos sobre que no solo es sobre el derecho del agua o el uso del agua. Usamos el término usos benéficos. También hay usos benéficos del caudal, que se afecta por las aguas subterráneas también al usar estos recursos.
cuando creas o haces que la reducción se vuelva una restauración. Creo que puedo hablar un poco más tarde de esto. Tenemos decisiones en la Corte de California también sobre el problema en el río Scott. Habla sobre el uso de estas aguas subterráneas cuando se tienen problemas con el agua superficial y cómo se causan entre ellas. Y estos usos del caudal que no tienen un permiso regulado. Carmen, ¿cuál es la situación en México? Bueno, creo que coincido con Paul en lo que dice de esta situación que se da tanto en Estados Unidos como en otros países. Creo que es algo muy común que la educación o la cultura de los usuarios o de la población en general incide en la forma en que usemos el agua y la importancia que le damos. Muchas veces el usuario eh, se hace a un lado en la responsabilidad del manejo y gestión del agua, ¿sí? Se lo deja en manos del gobierno, nada más. Y cuando la comunidad como usuarios busca intervenir, entonces hay un choque de entendimiento de la situación. Entonces, creo yo que en este sentido, en México en particular, sí tiene que ver con la cultura, no solo de las personas que están en el gobierno, ¿sí? Sino también de los usuarios en general. ¿Qué pasa ahorita la problemática que tenemos en México? Tenemos N acuíferos sobreexplotados, pero este no es un problema que tiene 6 años, es un problema que venimos arrastrando de hace 30 años, o sea, de cómo se llevó a cabo ese seguimiento y ese monitoreo de esa gestión, que no estuvimos actualizando y gestionando esta situación de cómo utilizar otros factores y elementos para la regulación. Como les decía en mi anterior intervención, recurrentemente la Comisión Nacional del Agua hacía regulaciones para que los usuarios se adherieran a la cuestión administrativa legal, ¿no? Y no había respuesta. Tan es así que tenemos N pozos que no tienen un sustento legal. Pero si vemos ya, tienen un sustento, como dicen los abogados. De hecho, utilizan el agua y tienen años utilizándolo. Incluso tienen infraestructura utilizada ahí que han invertido. Entonces, viene una cuestión social de si no tienen derecho legal para utilizar el agua, pero ya tienen infraestructura y el gobierno les quiere quitar, obviamente, esa infraestructura, todo eso es un costo económico, social y político. Entonces, creo que sí tiene que ver la cuestión cultural y educacional de ambas partes, ¿no? De tanto gubernamental, que debemos cambiar la forma de ver las cosas y entender cómo el usuario vive y percibe, ¿sí? Y el usuario debe entender que no es nada más responsabilidad de gobierno, sino que también es responsabilidad de nosotros como usuarios entender la problemática porque somos parte de ella y somos parte de la solución. Muchas gracias, Carmen. Podemos seguir hablando sobre los diferentes regímenes, el nivel administrativo, a nivel nacional, a nivel local y la división entre ellas. Tengo dos últimas preguntas para los participantes. Le quiero preguntar a cada uno de los ponentes a usar 1 minuto y pensar que puedan pensar en una manera
de lidiar con los problemas a nivel del agua subterránea y superficial. Paul, ¿cuál sería tu mejor modo o manera de lidiar con esta regulación? Yo creo que hablas de una jurisdicción, ¿no es así? Yo creo que un paso muy importante en California sería tener una junta del agua estatal con la autoridad para regular las conexiones del agua subterránea, porque no tenemos ninguna autoridad en este momento y la única manera de resolver estos problemas es estas leyes completamente terribles. Es la única manera que tenemos para resolver estos problemas. Ya se han hecho propuestas hace 15 años. Se sugirió crear una junta que tenga jurisdicción sobre estas aguas interconectadas. No podemos regular los derechos de las aguas si no nos das la autoridad, porque ambos flujos están conectados. Hay personas en la comunidad de las aguas subterráneas que creen que esto va a causar restricciones mayores. Así que están en contra de estos nuevos modelos. Si no tenemos una estructura de gobernanza, por ejemplo en California, crear realmente, tener una autoridad sería un gran paso hacia adelante. Heping, ¿cuál sería la regulación ideal en China? Tengo una pregunta. ¿Solo tiene que ser una? Pueden ser varias. Yo creo que el agua subterránea en general, el manejo, debería ser legal. Hay filósofos que deberían involucrarse para revisar las conexiones entre estos dos flujos. Solo haz esto sencillo. Solo acepta que están conectadas. Pero no estoy seguro de qué otro país tiene estas regulaciones. Carmen, ¿tenemos algún desarrollo en México con este tema? Bueno, ahorita hay varias propuestas de modificación a las leyes de aguas en donde se involucra el agua subterránea, ¿no? Hay propuestas que se están decidiendo ahorita en las cuestiones legales, pero creo que estas propuestas, para mí, le hace falta una cuestión más social, más técnica también. ¿Por qué? Porque es una cuestión más legal y administrativa, ¿no? El enfoque que se tiene ahorita en las leyes de México es que las normas son analizadas por comités específicos y a veces no hay una armonización entre normas que se refieren a una situación en específico del agua, ¿no? Entonces, esa no armonización por la falta de integración de enfoques hace que sea complejo ahora sí, la efectividad de estas regulaciones que tenemos. Y creo que ahorita en México hay una gran oportunidad con estas nuevas propuestas de reglamentación para incluir aspectos sociales, políticos, que tienen que ver con esto que hablábamos en el segmento pasado, ¿no? De la interculturalidad. ¿Por qué? Porque eso incide de que sea efectivo una cuestión de sanción o una cuestión que tenga que ver de procesos administrativos cuando la gente lo hace suyo, hace parte de ello. Yo creo que ahorita es una gran oportunidad para México empezar a analizar estas propuestas e incluir cuestiones sociales, filosóficas, como hizo Hepi,
O sea, creo que tenemos una gran oportunidad. Thank you. Robin, can South Africa offer another solution? Very hard question to answer in the sense that under the South African Es algo muy complicado. groundwater and surface water, Las aguas subterráneas y superficiales sabemos que están conectadas. there's no separation or there's no dilution No hay separación, when it comes to regulation. no hay manera de crear estas What I ilusiones, do think, however, is that the legal pero framework creo que requires tightening up el manejo legal necesita mejorarse some fundamental y tener una implementación flowing from the public trust doctrine that is que venga de la confianza también social. under Section 3 of the National Water Act. Volviendo a la sección 3 de la Ley Nacional del Agua, And it's required to ensure el ministerio debe asegurar un manejo sustentable que sea ético y que tenga una equidad con socioeconomía, con ambiente, pero la implementación es un reto muy grande. and what I would like to see Lo que me gustaría ver en el futuro o en las regulaciones futuras o en las ediciones a esta ley a much greater attention to es una mayor atención a specific areas around groundwater áreas específicas de la gobernanza de aguas subterráneas. Darles una voz en estos planes, en estos documentos. Creo que esto es de lo más importante, sin separarlas o crear una ilusión sobre la separación de estos elementos. No sé si entienden a dónde quiero llegar. South Africa Otra cosa es que en Sudáfrica is the need to give a voice to es necesario darle una voz al cambio climático, que tiene un impacto muy fuerte en las aguas subterráneas y en su manejo. the climate variability that we face La variación climática que experimentamos es sobre todo opposed to again en los plantíos. and managing this particular aspect El crear estrategias, el manejo fundamental impact on groundwater when y el impacto que pueden tener las aguas subterráneas, for example given por ejemplo, en la agricultura, tomando en cuenta la sequía que también enfrentamos. Es necesario darles una voz it does have on groundwater and the reliance y entender el impacto que se tiene con estos recursos sin afectar la vida de la población outside of the service y mantener los derechos básicos humanos. municipalities do rely on ground Las municipalidades confían en la extracción del agua subterránea para dar estos servicios, pero es necesario que sea multidimensional. Es un desafío muy grande, pero es necesario tener esta prioridad para poder saciar el uso de la población. Y la última pregunta para todos. Sabemos que tenemos realidades hidrológicas legales, y parece que estamos de acuerdo en que tenemos una ilusión colectiva, lo cual es muy problemático si queremos asegurar una buena gobernanza de estos elementos. Y ahora, cómo continuamos? ¿Vamos a discutir este tema por siempre porque como abogados nunca dejaremos de discutir? ¿O acaso tenemos una oportunidad? ¿Hay luz al final del túnel? Y me gustaría preguntarle a Paul,
Paul, ¿vamos a discutir esto hasta el fin de los siglos? ¿Será que nunca encontraremos una respuesta? ¿O hay una luz de esperanza? Quiero pensar que sí hay una luz de esperanza y que no es solo la luz de un tren, porque siempre es la frase que usamos que la luz del túnel solamente es un tren que nos va a golpear de frente. La razón por la que soy optimista con este transcurso, al menos también en California, tiene que ver con el interés propio y social, ya sea que estés usando el agua superficial o que te enfoques en el beneficio del uso de estas aguas. A las personas a las que les importa mantener esos usos, mantener esos derechos, mantener el caudal, no pueden completar esas metas si no hay una gobernanza apropiada, una ley para regular estas aguas interconectadas. En lugar de ver esto como los científicos contra los abogados y los abogados diciendo, sí, ilusiones, y los científicos diciendo, sí, realidad, y solamente en lugar de pelear, yo creo que hay partes interesadas, ya sea organizaciones sin fines de lucro o organizaciones gubernamentales, que cada uno tiene sus propios intereses y que quieren mejorar esta conexión, porque les ayuda en sus propios objetivos. Realmente ellos no están en ninguno de los dos equipos, no apoyan a los abogados o a los científicos, pero la meta les ayuda en sus propios intereses y creo que eso lo podemos utilizar para trabajar en equipo, tal vez no una cohesión muy grande, pero espero que esto continúe. Heping, estoy de acuerdo con Paul. Las medidas de gobernanza de agua no son nada proactivas. Cuando las personas están atentas al problema, sabemos que tenemos más conocimiento sobre estos datos y de cómo están interconectadas. Y es fácil decirlo, pero en China, cuando las personas empiezan a estar atentas a estos problemas y ven las diferentes situaciones, ven que tenemos accidentes, ven que tenemos posibles problemas, como ciudades que intentan crear trenes subterráneos. O en esta ciudad, en esta provincia, tenemos leyes mucho más rígidas para el manejo. De esta manera, tenemos más personas, más zonas que están tomando conciencia sobre estos recursos, sobre estos posibles problemas. Cuando están al tanto del agua subterránea, las medidas gubernamentales mejoran, porque es una petición también de la misma población. Yo creo que ese es un paso hacia adelante, porque pueden ver las posibles consecuencias. Carmen, ¿México también es optimista o vamos para atrás? No, yo creo que me sumo al optimismo de Paul y de Heping. La verdad es que creo que ahorita hay un cambio de generación que está viendo que esta desarticulación y fragmentación en el abordaje del agua superficial por un lado y el agua subterránea por otro lado no ha sido exitoso. Y
no ha sido exitoso que la sostenibilidad de los usos, como dijo Paul, no está garantizado para el beneficio colectivo, económico, social y político, ¿no? Entonces, esto va generando cada vez mayores conflictos. Entonces, yo soy optimista en el sentido de que debemos sentarnos o nos sentaremos los actores de los diferentes usos y ahora sí, parte gubernamental, usuarios, en general, población, para poder mejorar el entendimiento y el abordaje de esta interconexión del agua superficial y agua subterránea. Entonces creo que me sumo al optimismo y creo que México empezará a generar otra forma de regular sus aguas. Gracias, Carmen. Y por último, Robin, ¿también tenemos optimismo de tu lado? Tu micrófono está silenciado. Una disculpa. En 1998, cuando se creó esta ley, fue cuando eliminamos la ilusión y fue muy efectivo. Cuando eliminamos la ley anterior, que realmente tenía esta ilusión que separaba estos dos recursos y pudimos mejorar la regulación. Lo que más me interesa es la implementación y la implementación efectiva. Otro aspecto muy positivo de la Ley Nacional del Agua es que está realmente enfocada en mejorar el manejo de los recursos hídricos, al menos del lado de Sudáfrica. Ver los resultados del manejo del agua integra también el desarrollo del manejo del agua, porque la legislación reconoce la necesidad de revisar las prioridades, ya sea ambientales, los aspectos sociales y un uso sustentable. Cuando se trata de implementación, creo que podemos evitar regresar a estas ilusiones al crear mejores planes de regulación para asegurar que es una implementación efectiva y llegar a los logros que se están buscando en estas leyes, que son los usos benéficos de los recursos que tenemos para todos los interesados. Muchas gracias. Invito al doctor Gabriel Eckstein, porque ahora vamos a las preguntas de la audiencia. Pero antes de eso, me gustaría saber la opinión de Gabriel. Gabriel, ¿qué opinas de esta conversación? ¿Y estás en el equipo optimista o no? Bueno, toda la conversación me parece muy estimulante, porque me interesa mucho este tema. Y tener a tantas personas que comparten este interés y que compartan sus perspectivas es realmente muy emocionante. ¿Y tengo optimismo? Yo creo que sí, tengo que tenerlo, porque hago esto todos los días y lidiamos con esto todos los días. Y tomamos pasos, aunque sean pequeños, en los diferentes países y puedes ver poco a poco los cambios. Había países que no tenían ningún tipo de ley de aguas subterráneas y ahora ya tienen al menos unas propuestas, ya tienen los primeros pasos. Tal vez no es en el país entero, tal vez en estados. En California, por ejemplo, no tenía una gobernanza total en el estado hasta que llegó al Acta Sigma, pero es un inicio, lo que me hace sentirme muy
positivo. Comenzamos entonces con las preguntas. Recibimos unas cuantas preguntas y le pido a la audiencia que si tienen más pueden ponerlas aquí en el chat. Quiero ir a una de Andy Archer y él dice, además de científicos y abogados, hay una tercera especie de participante y esos son los legisladores. Tal vez no son científicos o abogados, pero tienen una perspectiva completamente diferente para la creación de leyes, de una perspectiva política. Y Andy pregunta, ¿no deberíamos también educar a estos legisladores sobre estos problemas? ¿Y qué tal la politización? Por ejemplo, las organizaciones que no hacen absolutamente nada con esta agua. No sé si alguno de nuestros ponentes tengan algún comentario, alguna idea sobre cómo educar a estos legisladores o de lidiar con la política del agua. Voy a ofrecer mi comentario. En los Estados Unidos y en parte de California hay una vista política, un punto de vista político, que cuando el gobierno se involucra suele hacer más daño que cualquier otra cosa. Yo no creo que es cierto, pero creo que hay ciertos ejemplos que cuando se involucra el gobierno, eso es una mala señal y que tendrá malos resultados. Cuando empiezas con ese punto de vista y esa resistencia, y yo no lo apoyo, solo digo que eso existe y que hay diferentes políticos que son responsables de esta situación, siempre van a tener resistencia hacia todo. No van a querer que el gobierno se involucre en nada, ya sea en las aguas subterráneas o en cualquier otra cosa. Y eso causa un desafío. Porque creen que no hay ningún efecto bueno de que se involucre el gobierno en esta clase de movimientos. Que en este punto de vista apolítico, que no quiere nada del gobierno. Al menos en partes de Estados Unidos. Basado en estas últimas semanas, yo creo que es parte del 52%. Es un chiste político, por cierto. ¿Alguien más? Robin, tu micrófono. Solo una respuesta corta. Al venir de un país en donde nos hemos movido a la democracia, lidiando con los legados, claro que hay un aspecto político en el proceso de las leyes del agua, pero actualmente el gobierno era manejado por la parte o el equipo de mayoría y estaban muy involucrados en la creación de estas legislaciones. Hubo un enorme beneficio al pasar tiempo con la junta de los portafolios, al traer a los expertos, el tener un punto de vista abierto para la participación
ya sea para tanto los niveles legales, en la participación política también tuvo mucho impacto en la población y con toda esta mezcla de ideas pudimos regresar con los legisladores, podemos hablar de ellos de diferentes maneras de educarlos. Creo que es un paso muy importante, al menos en términos de nuestra Constitución. Es esencial que entiendan el impacto, los contenidos, que entiendan la gravedad de la legislación que se les está presentando. Heping, Carmen, ¿algo que les gustaría agregar? En el caso de China, para agregar a los legisladores tienes que hacer una conferencia. Si creen que tu tema es útil, crean un entrenamiento. Así que esa es una manera de educar a los legisladores. Hablando de la politización del manejo, porque siempre hay un caso de eso. En China, el agua compartida se comparte en diferentes provincias. Las aguas subterráneas y superficiales siempre es un problema para compartirlo. Tenemos a China y Hong Kong. Siempre es algo político. Siempre hay negociaciones entre las diferentes provincias. No solo es el manejo del agua, sino que hay factores políticos y muchos otros factores que están involucrados en este manejo. Carmen, ¿algo que quieras agregar? Yo creo que la mejor forma de apoyar y educar, como dijiste, de los legisladores es involucrarnos con ellos. Nosotros, los profesionales, los de cualquier ramo, llámese abogados o técnicos, involucrarnos con los legisladores para que ellos puedan percibir y entender la problemática y poder proponer algo más aterrizado y que pueda ser eficaz. Gracias a todos. Vamos a otra pregunta. Ulster también hizo un comentario. Dice que la regulación de interconectividad es más fácil cuando todo el agua tienen un gobierno público o del Estado en lugar de ser derechos privados. Aquí hablamos sobre los derechos de los recursos hídricos. No sé si en Estados Unidos se tenga tenemos derechos privados del agua. Tienes el derecho del agua, pero también tienes derechos privados. Tienes un derecho a usarlo, que luego es un derecho de propiedad. Si no creas estos derechos de propiedad o el derecho al uso, no se tendrían estas licencias. Esto tal vez se podría hacer la interconexión más sencilla. Me gustaría saber el punto de vista de los diferentes países. Robin, ¿quieres comenzar? En Sudáfrica, el agua es un bien comunal y no puedes apropiarte de ella. El derecho del uso del agua no crea derechos de propiedad. No existen derechos de propiedad. Ya sea con los gubernamentales o los usuarios como tal. Este cambio ha sido muy significativo.
para crear este cambio de la legislación previa, de los derechos privados y derechos comunes. Para este sistema público, en la Ley Nacional de Agua, para asegurarnos de que podemos tener esta división de equidad, esta estabilidad y este balance de los aspectos para prioridades socioeconómicas y ambientales. Necesitamos un sistema de licencias que pueda mantener con vida lo que es un bien común. ¿Algún otro panelista que quiera hablar sobre la propiedad o los derechos de propiedad? Creo que estoy de acuerdo con esa observación. Cuando hay intereses de propiedad, hace que esto sea muchísimo más difícil crear regulaciones. Y creo que la experiencia que tenemos es, por ejemplo, en California, pero también en muchos de los Estados Unidos, es que cuando quieres hacer una reforma de gobernanza legislativa sobre cómo manejas el agua, hay una anticipación de si los resultados es que si va a haber alguna persona con la idea de que si usan su agua van a demandar al gobierno por infringir en sus derechos de propiedad. Saben si sus derechos, su propiedad va a ser repartida hacia alguien más, puede ser una multa de miles y miles de dólares. Si llegas a cambiar algo, van a ir detrás de ti. El problema es una de esas sistemas que son difíciles de eliminar. Aunque no sea propiedad, hay ciertos sentimientos de importancia. No puedes simplemente eliminarlo sin que haya personas diciendo que les has quitado sus derechos. Yo creo que a eso se refiere cuando habla de que es complicado, pero sí crea un obstáculo verdadero. Yo creo que la palabra que usaría es la expropiación, donde le estás expropiando ese derecho al momento de regularlo. ¿Estás silenciado, Paul? Creo que es un mejor término, más fácil de decir. ¿Alguna otra perspectiva, ya sea en México o China? Creo que ya me sé la respuesta para ambos países, pero ya sea con el gobierno, porque ellos manejan nuestros recursos. Al menos en China, la apropiación es parte del país entero. Hay muchas regulaciones básicas para el manejo de aguas superficiales. Cuando el gobierno quiere tener una nueva ley, a veces solo agrega un poco más. Se puede aplicar a la ley subterránea y si no hay resistencia de la sociedad o del gobierno. Carmen, ¿algo que quieras agregar? No, en México el agua es propiedad de la nación, ¿no? Entonces se asigna títulos o concesiones a usuarios y creo que pues ahora sí la jerarquía la tiene, como bien dice Paul, el gobierno para reglamentar. Aquí el problema no es que reglamente y quiera reducir algunas concesiones o regularizar. Aquí el problema es cuestión social y política que se da por la apropiación del uso de los usuarios. O sea, yo ya tengo años usándolo
y entonces reducirlo implica condiciones económicas, sociales y políticas. Creo que ahí es el problema, ¿no? Básicamente. Voy a dar un comentario. En la Ley Internacional del Agua, en la organización estamos teniendo una propuesta para revisar las regulaciones del agua del uso doméstico. Y una de las cosas que estamos viendo es la apropiación, incluyendo también en Texas, en donde yo vivo, donde el agua subterránea le pertenece a los dueños de la tierra. Y con esta investigación me di cuenta que hay muchos países europeos tienen muchas leyes de propiedad del agua y hay muchas variaciones diferentes sobre cómo se maneja el agua. Pronto les tendremos más información sobre este nuevo proceso, esta nueva propuesta, pero me gustaría mover a una siguiente. No sé si este es un problema político o un problema institucional. Dice, hay muchos problemas de jurisdicciones, instituciones que operan las aguas, que los separan en diferentes silos. La manera en las regulaciones, las licencias, las separan. Estas aguas interconectadas las quieren mover en que las diferentes agencias que tienen los derechos sobre ellas no trabajan en conjunto, entonces las separan. No sé si es un problema de una sola agencia o dos agencias diferentes que lidian con estas aguas superficiales. No sé si Carmen quiera comenzar con este tema. Bueno, en México la realidad es que quien reglamenta ambas, ambas fases del ciclo agua superficial y agua subterránea es una sola institución. El problema es el enfoque que se le da para la cuantificación y asignación de títulos y concesiones de forma fragmentada o diferenciada de una agua superficial a una agua subterránea. Por ejemplo, en Chihuahua, que la mayor parte son aguas subterráneas, no se considera mucho la interconexión con el agua superficial porque no tenemos ríos perennes en la mayor parte del estado, ¿no? Entonces, esa interconexión como que no es visible o tangible. Entonces, creo que es un gran reto para visibilizar esto, que realmente, aunque parece ser que no existe, realmente es importante, ¿no? Es importante y que debe ser abordado de forma integradora. Gracias. Robin. Solo también para decir que el agua en este país también se maneja de una manera integrada. El manejo está conectado por una sola organización. El problema del manejo de los silos, por ejemplo, no hay realmente la separación de forma institucional. Pero me puse a pensar, ¿en dónde está el problema realmente? Las agencias de manejo se establecen bajo esta legislación de forma regional o a nivel regional. Y en estas agencias de manejo ha habido casos
algunos que yo he podido manejar unos estudios, la separación aparece debido a los fondos y la aplicación para un proyecto en particular u otro, para la recolección de datos técnicos o proyectos específicos. Los fondos siempre son un problema al momento de las soluciones. Al menos en esta jurisdicción, ese sería el desafío principal para el manejo y la separación institucional. Hepping. In China, we have a variable to tell you the water management. We're using Nine Dragons management En China utilizamos Nine Dragons Management Water about groundwater and surface water. sobre el agua subterránea y superficial. Different institutions. Se manejan por diferentes instituciones. Precise picture to vegetables about China. Cambia a manera regional. Algunos expertos están lidiando con los mismos problemas. Algunas partes están trabajando en diferentes instituciones, porque hay tantas instituciones que tienen autoridad para manejar estos problemas. ¿Qué sistema tan complicado? Paul, ¿qué tal en California? Yo creo que solo voy a ofrecer un ejemplo del problema de los silos. Tenemos la agencia estatal en California que da los permisos para el uso y también para reforzarlos. Pero la Junta no tiene autoridad en el agua superficial. Así que cuando tienes una situación en donde se está tomando el agua superficial, afecta los derechos de todos. No es una cuestión de tener esta clase de agencias, sino que no tenemos agencias. No tenemos una autoridad que gobierne estos procesos y que pueda enfrentar estos problemas y estos impactos. Así que la única manera en la que podemos enfrentarlos es en la corte, donde alguien que tiene derechos a aguas superficiales demande a otro. Así que los desarrollos, como también Robin ha mencionado, tenemos también casos legales como la Suprema Corte, donde había una fuente en común, que parece obvio que es una fuente común de agua. Tenemos que usar las leyes y las demandas. El que sea la única manera para poder enfrentar esto es una estructura terrible y no se las recomiendo. Thank you, Paul. And we are actually behind. So I'm going to put Y creo que not for any kind of wrap up or concluding. voy a darle el micrófono a Imad para un pequeño resumen de la sesión. Me acabo de dar cuenta que el tema de hoy, hablar sobre ilusiones y realidades, y tal vez sin darnos cuenta participamos en estas ilusiones al tener abogados y científicos. Espero que podamos seguir con esto. También debemos involucrar a diferentes científicos en esta conversación. Regresamos al panel. Tenemos esta sensación de optimismo que podemos ver entre todos nuestros ponentes. A pesar de todos los problemas y los desafíos que enfrentamos en los diferentes países. Como se le pidió a todos los ponentes, pedir al menos o dar al menos una legislación, una regla. No sé si alguno haya podido crear una idea nueva
tal vez un proceso sobre cómo avanzar en este tema. Aunque hay muchos desafíos, sabemos cómo lidiar con ellos. Yo creo que esa sería la lección del día de hoy, en que tenemos una manera de avanzar. Tal vez es diferente cuando se trata de China, de Estados Unidos, de México, Sudáfrica o cualquier otro estado, cualquier otro país. Tomar en consideración la cultura, la religión, los diferentes factores, la diferencia entre la ley, ya sea que sean muchas o una sola. Pero parece que al final, cada país, cada experto, tiene una lucha por luchar, para asegurarse que las aguas interconectadas sean interconectadas. Y creo que ese es un gran mensaje para el futuro. Saber que no solo tenemos este positivismo, sino que lo usamos para enfrentar este y otros problemas en los temas hídricos. Y con eso fue solo la conversación a nivel doméstico. Hay todavía muchos más problemas a nivel transfronterizo. Y para eso me gustaría que Gabriel y Paul nos expliquen lo que pasará en el siguiente webinar, que pasará el siguiente mes. ¿O Rosario? Lo haré yo. El webinar de hoy se enfocó en las realidades e ilusiones. Es la primera parte de esta serie, que la siguiente es en el 5 de diciembre. Vamos a hablar sobre el foro. También va a tener un webinar sobre estas mismas realidades e ilusiones, pero en un contexto transfronterizo. Yo voy a ser un moderador. Gabriel también va a ser un presentador sobre las leyes que están emergiendo, sobre aguas subterráneas. También veo que Gilbert Anaya es uno de nuestros participantes. Vamos a hablar sobre estos problemas a nivel transfronterizo, sobre las comisiones entre Estados Unidos y México. Vamos a ver a muchos otros ejemplos también de Sudamérica y Sudáfrica. Para aquellos a los que les haya interesado este tema, si quieren continuarlo o si quieren saber cómo funciona cuando hablamos de acuíferos transfronterizos y de cuencas, si les interesa saber cómo se maneja, eso lo vamos a ver en el siguiente webinar, así que regístrense para participar. ¿Algunas últimas palabras, Gabriel? Solo quiero agradecerles Quiero agradecerle a todos por ser parte de esta conversación, a nuestros panelistas, por sus experiencias, sus comentarios, su contribución. Es un tema realmente muy interesante. Espero que no solo para mí, sino para todos los oyentes. Y aprecio la participación de todos, también de Rosario. Te doy el micrófono para unas últimas palabras. Este es un problema complicado y no siempre tenemos una sola solución. Queremos replicar a la naturaleza en nuestros sistemas legales. No es un proceso sencillo, pero es un proceso. Y aunque tal vez no sea perfecto, aunque todavía no estemos en donde queremos estar, hay un esfuerzo a través del mundo donde hay un reconocimiento y un esfuerzo para poder enfrentar estos desafíos. Solo quiero agradecer a nuestros ponentes. Hemos estado aquí casi por 2 horas. Podemos estar aquí todo el día. También quiero agradecerle a la audiencia, a la Asociación Internacional
de ley de agua y quiero comentarles sobre nuestro siguiente coffee break, donde hablaremos de estos temas a nivel transfronterizo, que es más complicado y que tiene muchas más ilusiones, pero también puede ser mucho más apasionado. Sepan que vamos a publicar esta junta, ya sea en español, también en nuestras páginas. Y si quieren seguir atento con el foro o con AIDA, pueden registrarse, pueden seguir las páginas para estar al tanto. Veo que no tenemos la perspectiva europea y estoy de acuerdo, es difícil cubrir el mundo entero. Pero gracias nuevamente a todos. Y entonces los veremos en el siguiente evento. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a todos. Everyone. Gracias.